Bueno, hermanos, vamos a pasar al estudio de Santiago capítulo 2. Me encargó Luis estos versículos y quiero que puedan ver ahí el título de estos versículos, porque Santiago, medio hermano del Señor Jesucristo, va a escribir esta primer carta. Y que yo creo que ustedes, si han venido estudiando, ya tienen el contexto de esta carta, espero que sí. Pero resumiendo rápidamente, Santiago, llamado también Jacobo, medio hermano del Señor Jesús, no creía en Jesús, pero hoy lo vemos como ese pastor de la iglesia en Jerusalén y escribiendo a hermanos judíos, hermanos en la fe en Cristo, pero también hermanos en la sangre. Y algo que se va a repetir mucho es esta palabra, hermanos míos. No sé si te fijaste, chécalo ahí. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos. Santiago capítulo 1, versículo 16. Amados hermanos míos. Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos. Santiago capítulo 2, versículo 1, donde vamos a iniciar el día de hoy, dice, hermanos míos. Santiago capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos, amados. Santiago capítulo 4, versículo 3. Capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos. Santiago capítulo 3, versículo 10. De mi boca, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago capítulo 3, versículo hermanos 4, versículo. Santiago capítulo 4, 5 ahora, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Santiago capítulo 5, versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos con otros. Capítulo 5 también, versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Santiago, capítulo 5, versículo 19, y termina casi la carta, dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tomé este tiempo para que ustedes tengan este panorama mientras vayan estudiando el libro de Santiago, porque el libro de Santiago se le conoce, algunos teólogos lo han descrito como los proverbios del Nuevo Testamento, de una forma muy práctica. Si tú has leído los proverbios, te acordarás que los proverbios hay mucho instrucción de parte de Dios. Por ejemplo, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Entonces habla de los insensatos que desprecian la sabiduría, habla del simple, habla del necio, habla del sabio. Y entonces Santiago, la primera carta escrita en el Nuevo Testamento, va a ser una carta muy práctica para toda la iglesia que están haciendo. Y tenemos que tener en mente, ustedes, algunos de ustedes que estudiaron Hechos ya, ¿verdad? En la IBM Querétaro, tienes que tener en mente mucho de Hechos
para poder relacionarlo con Santiago, porque la iglesia de Cristo está surgiendo, la iglesia de Cristo está naciendo. Los judíos se están convirtiendo al cristianismo llamado los del camino al principio. Se les llamaban los del camino porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino, haciendo exclusivo la forma de llegar al Padre. No hay muchos caminos, no hay varias maneras, hay exclusividad en Cristo. Yo soy el único. Así que después se les va a llamar también de forma despectiva en Hechos a los primeros creyentes cristianos, pequeños cristos, pero de una forma despectiva realmente. Así que vamos a leer los versículos que nos tocan estudiar, pero antes de pasarlo, quiero que puedas ver los proverbios que te puse ahí. Mira, Proverbios 28-21 dice, te lo puse en la Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera. Si tú eres nuevo y dices, ¿de qué estás hablando? Muy fácil, en tu celular tú pones Proverbios, el número de Proverbios que quieres leer, y al final ponle una NTV, o Nueva Traducción Viviente. Y yo te animo a que leas los proverbios en la Nueva Traducción Viviente. Mira, no es que dice diferente, pero es un lenguaje más claro para todos. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Ese es en la Reina Valera. Prevaricará el hombre. Mira lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Nunca es bueno mostrar parcialidad. Incluso algunos hacen lo malo por un simple pedazo de pan. ¿Verdad que se entiende? Yo te animo a que puedas leer los proverbios mientras estás estudiando aquí en la iglesia el libro de Santiago, para que puedas conectar muchas de las cosas que Santiago de forma muy práctica va a decir. Hermanos míos, no hagan esto. Hermanos míos, sean así. Hermanos míos, busquen esto. Hermanos míos, ya lo estudiaron, no sean oidores, sino hacedores. Entonces, si te fijas, Santiago va a ser un pastor que escribe a los dispersos, que ahorita vamos a ver esto, de una forma muy sencilla y muy clara para que podamos vivir el cristianismo, vivir la fe en Cristo. Ahora sí vamos a leer los versículos que nos tocan estudiar. Dice, ahí están proyectados, puedes tenerlos ahí en tu Biblia también. Dice capítulo 2. Bueno, quiero leer el versículo 27 del capítulo 1, no lo proyecté ahí, pero dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo de mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Muy bien. Inicia Santiago en el capítulo 2. Ustedes saben que era una carta, no estaba dividido por números. Vuelve a mencionar la palabra hermanos míos. ¿A quién les está hablando? Bueno, ustedes saben, si ya estudiaron el capítulo 1, que hubo una diáspora, una dispersión de cristianos. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos, cuando la iglesia de Cristo empieza a ser perseguida. Y en Hechos capítulo 8, versículo 1, Saulo empieza una gran persecución contra los cristianos. Justo en nuestra iglesia estamos estudiando el libro de Hechos y cada vez que iba estudiando Santiago, iba leyendo Santiago, yo estaba pensando en lo que la iglesia estaba inmersa. La iglesia estaba inmersa en una persecución sin precedentes. Saulo, para ese momento, un joven llamado Saulo de Tarso, él ya había sido el que dio la orden de que apedrearan al primer mártir registrado en el Nuevo Testamento, que fue Esteban. Dice que las ropas las echaron a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Qué significa echar las ropas a los pies de un joven llamado Saulo? Bueno, al echar tú las ropas ante una persona, era precisamente para tener la habilidad de apedrear a esa persona que ibas a matar, apedreado. Y al poner las ropas a los pies de alguien significaba autoridad de esa persona. Por ejemplo, en Hechos, cuando ahorita lo vamos a ver más adelante, Bernabé trae un dinero de una propiedad que vendió a los pies de los apóstoles, está reconociendo la autoridad de esas personas para que esa persona haga uso de lo que está poniendo a sus pies, ¿no? Entonces, hermanos míos, dice Jacobo, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Así que Santiago empieza a hablarle a esos judíos creyentes que fueron dispersados y que son perseguidos por romanos y judíos en autoridad. Principalmente ahorita judíos en autoridad. ¿Por qué? Porque ellos están saliendo de Jerusalén, pero yendo a las sinagogas a reunirse. Entonces, Pablo va a decir que le dieron cartas los sacerdotes para ir a perseguir y sacar a los de las sinagogas que están en Damasco, por ejemplo. Entonces, todo judío se reunía en una sinagoga para leer la ley de Dios. Pero resulta que en las sinagogas ahora se está predicando sobre el camino, sobre Jesús. En el mismo templo, si tú recuerdas Hechos, Pedro, el día de Pentecostés, y junto con 120 hermanos, entre ellos los apóstoles, obviamente reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en diferentes idiomas. Así que a partir de ahí nace la Iglesia de Cristo, Hechos capítulo 2, y empieza todo el crecimiento impresionante de nuevos creyentes, bautizándose, arrepintiéndose de lo que habían hecho. La mayoría de esos judíos que se arrepintieron fueron los mismos que gritaron, crucifícale a Jesús. Pero las muestras, las señales y las maravillas que hacían los apóstoles confirmaban y le daban valor al mensaje que ellos daban en el templo y en todos lugares a donde iban. Principalmente en el templo es donde empezaron a predicar los apóstoles. Así que dice Santiago,
vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea. No está hablando de que la fe que te salva, está hablando de la fe como la forma de vida que ahora tú tienes como cristiano. Por ejemplo, tú puedes ir a otro lugar y de repente vas a encontrarte a otro hermano en Cristo y vas a decir, me encontré un hermano en la fe. O sea, te entendemos que no es un hermano en la sangre, es un hermano que es en la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces Santiago les va a decir a sus hermanos, a estos judíos que han creído en Jesús, que están dispersos por diferentes lugares, ya no en Jerusalén, que ellos, su fe en Jesús, su vida cristiana, tiene que ser de cierta manera. ¿Por qué? Bueno, él va a decir, primero, esa fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Esta palabra glorioso, hay diferentes traducciones, pero la cosa es, se menciona la gloria de Dios. Jesús es la gloria de Dios. Es la Shekinah de Dios. ¿Qué significa eso? La presencia de Dios. Jesús fue Dios hecho carne. El Dios Todopoderoso habitó entre nosotros. Y a eso se refiere este título, el glorioso Señor Jesucristo. De hecho, en Hechos, capítulo 7, Esteban se va a referir a Jesús como el Dios de la gloria. El Dios de gloria. Esto es algo muy importante, porque la gloria de Dios para el judío era algo tremendo. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo donde se reunían tenía la gloria de Dios en el lugar santísimo. En el templo después construido por Salomón, la gloria de Dios lo llenó. Y en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 1 dice que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús tabernaculizó con nosotros. Jesús hizo morada con nosotros. La gloria de Dios fue morada entre nosotros. Entonces, el llamarle a Jesús glorioso hace referencia precisamente al Dios Padre, la gloria de Dios Padre entre nosotros en la persona de Jesús. Es interesante porque Santiago, la Escritura dice, Jesús tuvo hermanos y hermanas, medios hermanos y medias hermanas. Esto tú lo puedes comprobar en los evangelios. María, sí, María fue virgen cuando concibió a Jesús. María fue virgen. No había estado con José ni con ningún otro hombre, una mujer virgen. Pero después María, obvio, en un matrimonio normal, lo más normal, y siendo judíos, los judíos tenían familias grandes, es que María tuviera hijos con José. No la hizo menos mujer. ¿O te hace menos a ti como mujer ser mamá? Para nada. Para nada. Entonces, tenemos que entender que Jacobo, es impresionante que él, siendo medio hermano de Jesús y nunca había creído en él, porque la Escritura lo dice, hoy ya cree en ese Jesús, y no solo le dice Jesús, le dice glorioso Jesús. Él es el Hijo de Dios. Es lo que no creían los judíos, que Jesús fuera el Hijo de Dios. Por eso decían, tú blasfemas, te haces igual a Dios y tú eres un hombre. Y le dijeron, un hombre bastardo, concebido antes del matrimonio, porque María no había estado con José y quedó embarazada, pero del Espíritu Santo. María nunca hizo nada incorrecto en ese sentido. Pero bueno, paréntesis cerrado. Ahora Jacobo le dice, su vida cristiana, su vida ahora de fe en el glorioso Señor Jesucristo, sea
¿Y cómo debe ser nuestra vida? Sin acepción, ¿qué dice? De personas. Sin favoritismo. Un amor imparcial. Y este es el primer punto que quiero que podamos ver. ¿Le puedes dar, por favor? Debemos ser imparciales. Hermanos míos, esto es para nosotros. Jacobo lo escribió a los primeros cristianos, a los primeros creyentes. Hoy la iglesia de Cristo es la misma. El libro de Hechos no tiene fin porque lo seguimos escribiendo. Las obras de la iglesia de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Hermanos míos, debemos ser imparciales. Todos. Pues Dios no muestra favoritismo, dice Romanos capítulo 2, versículo 11 en la Nueva Traducción Viviente. Y en la Reina Valera, si la tienes tú en tus manos, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y el contexto de Romanos capítulo 2 básicamente es judío y gentil. El mundo para el judío se dividía en dos. Nosotros los judíos, ustedes los gentiles, los que no son judíos. Y Pablo va a escribirle a los romanos que para Dios no hay favoritismo. Gentil y judío, Jesús no tiene favoritismo. Dios no tiene favoritismo. Dios es imparcial con todos. Pregunta, ¿tú tienes favoritismo? ¿Eres imparcial? Porque esto es lo que la palabra de Dios nos va a decir hoy a nosotros. Hermanos míos, que tu vida cristiana no tenga favoritismos. Y nos va a explicar qué pasaba en ese tiempo en la congregación. Mira, ahí la palabra congregación es la palabra sinagoga, donde se reunían los judíos. Dice, porque en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida. Y también entra un pobre con vestido andrajoso. Mira, al rico, porque no menciona la palabra rico, más adelante la va a mencionar, lo describe como un hombre que entra con muchos anillos. Resulta que en el tiempo de Jesús, bueno, Jesús ya había ascendido a los cielos, pero en ese tiempo de la historia, el primer siglo, se rentaban anillos. Tú dices, ¿qué? Sí. Así como hoy en día a lo mejor tú vas a un lugar porque va a haber la graduación de tu hijo, una boda, y tú necesitas un smoking o un traje, y no tenemos, ¿verdad? Y entonces, yo me acuerdo en la secundaria, desde la secundaria, empezamos a ir a algunos lugares donde mis papás nos llevaban, nos medían, y luego nos entregaban un traje a nuestra medida y lo rentaban mis papás. Pagaban dinero, usábamos ese traje por unos días, por un evento importante, y después lo regresábamos. Bueno, en este tiempo había negocios que se dedicaban a rentar anillos. No era fácil que las personas tuvieran anillos de oro, y menos muchos anillos. Algunos historiadores hablan de que había personas que se ponían anillos en todos los dedos, menos en el del medio, pero todos los demás dedos estaban llenos de anillos. ¡Wow! Dice, porque si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida. Esta ropa espléndida hace referencia a túnicas que tenían colores o bordados especiales. Esto era un negocio muy lucrativo. En Hechos hay una mujer vendedora, Lidia, llamada Lidia, que vendía telas. Era un negocio muy próspero en ese tiempo. Bueno, ahorita yo creo también, ¿verdad? Shein, todos conocen Shein, ¿verdad? Pero las tiendas departamentales venden ropa. Es más, Walmart, Soriana, Aurrerá, yo compro ropa a veces en Aurrerá, porque es muy económica,
Pero todas las tiendas, hoy en día es una industria gigantesca, que ya por internet se te vende a tu medida, mandas tus medidas y te mandan tu vestido y todo, ¿no? Creo que para una boda que fue mi esposa, fuimos a Estados Unidos de su mejor amiga, le mandaron un vestido para ella como una dama, de las que se ponen ahí en las bodas, damas de honor se les llama, ¿verdad? Damas, ¿verdad? Entonces le llegó un vestido del doble de su tamaño. Y mi esposa dijo, ¿qué es esto? No me queda, tenemos que ajustarlo. Y gracias a ese vestido pudimos conocer a una que hoy se congrega con nosotros, que se bautizó, que era inconversa, llamada Erika. Y fuimos a su negocio para ver si podías arreglar. Y Jessy no quería ir porque dijo, no, aquí en Agua Azul, no voy a encontrar a alguien que me ajuste, me lo van a deshacer, me lo van a echar a perder y no, ¿qué voy a hacer? Digo, mira, vamos, no lo tienes que dejar. Le preguntas a ver si sabe. No, resultó que era modista de profesión. Trabajó en Televisa y haciendo vestidos, y es lo que más le gustó el vestido. Cuando vio un vestido ella estaba feliz, ¿no? Porque dice que a veces pues van para un parche, para un cierre, para así. Pero ella ajustar y hacer vestidos es como lo máximo, ¿no? Ella como modista. Así que fuimos, le dejamos el vestido y lo ajustó perfecto. Jessy estaba feliz. Fue económico también, pero lo más importante fue que a través de ese vestido, ella y su hija conocieron a Cristo. Así que llega a la congregación un hombre con anillos de oro y con ropa espléndida, y dice la Escritura, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Dice versículo 3, y miráis con agrado que trae la ropa espléndida, miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dices, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Mira, en las congregaciones, en las sinagogas, no había muchos lugares para sentarse como aquí, por ejemplo. Eran pocos los espacios para sentarse y muchos estaban de pie escuchando la lectura o cantando, otros sentados en el piso literalmente. Así que los pocos lugares que había, dice Santiago, que se les daba a los hombres con anillos y con ropa linda. ¿Qué significa esto? Que eran imparciales, que no trataban igual a todas las personas, que tenían favoritismo, preferencias. Versículo 4 dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Por qué dice que jueces con malos pensamientos? ¿Te acuerdas que leímos el versículo 27 del capítulo 1? Viudas y huérfanos. ¿Sabías? Los judíos tenían algo dictado por la ley, por el Antiguo Testamento, de cuidar específicamente a las viudas y a los huérfanos. Pablo después va a ver más orden en esto y va a dar características que deben tener las viudas, mayores de ciertos años, no jovencitas que quedaron viudas. O sea, va a dar un orden en cuanto a qué viudas debe cuidar la iglesia de Cristo. Si una viuda tenía hijos, Pablo va a decir, no, sus hijos tienen que hacerse responsables de su madre. No deben cargar a la iglesia de esa responsabilidad. Pero una mujer viuda que no tiene hijos, escucha, ningún hijo, que está sola, la iglesia es responsable de mantenerla al 100%. De edad avanzada también. Si es una joven, puede trabajar, dice Pablo, que trabaje. Pero Pablo ya le va a dar más orden a todo esto. De hecho, en Hechos capítulo 6, ¿se acuerdan la elección de los diáconos? ¿Por qué fue? Porque eran desatendidas las viudas de los griegos. ¿Te acuerdas?
Entonces hubo un problema en la iglesia y decían, es que a las viudas de los griegos no las atienden igual que a las viudas de los judíos. Entonces los apóstoles dijeron, ok, escojan 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, para que sirvan a las mesas, para que atiendan a las viudas, porque había una regla. Dentro de las sinagogas, cada viernes se recolectaban ofrendas en todas las casas de los judíos, de esa sinagoga que se congregaban, para dar alimento a las viudas. Se les daba el alimento de 2 veces al día durante 15 días. Se les entregaba el alimento para ellas por 15 días. Ese era el trabajo de los diáconos, recolectar ofrendas para atender a las viudas y a los huérfanos. Dios tiene un cuidado muy especial para estas personas. Y Santiago lo va a mencionar. Ahora, ¿por qué tan especial para estas personas? Porque mira, vamos a suponer algo. Gracias. Si tú invitas a alguien de aquí de la iglesia a comer a tu casa, van y dicen, ay, qué rico, nos invitaron a comer y a platicar, un tiempo de amor, de coinonía, de fraternidad. Y después dicen, bueno, ahora ustedes van a tener que ir a nuestra casa algún día, ¿ok? Y nos ponemos de acuerdo para regresar el favor. Bueno, las viudas y los huérfanos no podían regresarte el favor. Cuando tú ayudas a alguien que no te puede regresar el favor, eso es ayudar. Sin malos pensamientos. No hay forma en que te puedan regresar el favor. No estás pensando, voy a darles, voy a invitarlos para después que ellos me inviten y yo recibir también de ellos. No. Esos son los malos pensamientos. Claro, entra un rico, wow, siéntate aquí, claro, va a dar una ofrenda para la iglesia, ¿no? Va a dar una ofrenda grande. Es rico. Hechos, capítulo 5. Un hombre llamado José, que le pusieron por sobrenombre los apóstoles Bernabé, tenía una propiedad, la vendió y todo el dinero lo trajo y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero un matrimonio, capítulo 5, perdón, eso estaba al final del capítulo 4. Capítulo 5 dice, pero un matrimonio llamado Ananías y Zafira planearon hacer lo mismo, ¿y qué les pasó? Disciplina en la iglesia, murieron. Porque sustrajeron del precio de la heredad, engañaron, mintieron al Espíritu Santo, dice Pablo. O sea, de alguna manera Ananías dijo, voy a dar todo el dinero, pero luego se pusieron de acuerdo él y su esposa, ya me cansé cargando la Biblia, se pusieron de acuerdo él y su esposa y sustrajeron del precio un poco. Ahora, era suya la propiedad, no tenían que hacer más que dar lo que ellos quisieran, pero el problema es que ellos de alguna forma le mintieron a Dios porque sustrajeron del precio de la heredad y habían acordado que iban a dar el dinero, porque Pedro, cuando muere su esposo, lo sacan y a las 3 horas llega la esposa y le dice, Pedro, todavía le pregunta a Zafira, oye, ¿vendiste en tanto la heredad? Y dijo, sí, y no era cierto. Y en ese momento Pedro le dice, mira, te va a pasar lo mismo que le pasó a tu marido. Porque Pedro no fue el que le dijo, vas a morir, Ananías, sino que el Espíritu Santo aplicó la disciplina en la iglesia. Este es un tema muy importante, porque esto que estamos viendo es los primeros estatutos, vamos a llamar, que tiene la iglesia de Cristo para darle dirección en cuanto al pecado en la iglesia. ¿Cómo se va a manejar el pecado en la iglesia? ¿Por qué? Porque resulta que nosotros los pastores hoy en día no tenemos ese don de discernimiento de espíritu. ¿Cómo Pedro supo que había sustraído algo a Ananías de esa cantidad de dinero? Si nadie más sabía, más que ellos dos. ¿Quién más sabía? Dios. Es que, iglesia, tú puedes venir aquí a la iglesia, dar un rostro, una apariencia,
Pero Dios conoce tu mente y tu corazón y a Dios no lo puedes engañar. Ahorita que le estamos enseñando música a los que están aprendiendo, se les va a enseñar sobre el temor a Dios y servir a Dios con temor. Porque tú un día vas a estar aquí arriba y tú dices, lo veo muy lejos. No, no es tan lejos. Por años nos hemos dedicado a enseñar a tocar instrumentos a otras personas. Y después los vemos acá arriba sirviendo al Señor y les decimos, sean íntegros, sean honestos. Y recuerdo una vez un joven que llegó a la iglesia y me dice, Enrique, no puedo subir a tocar. Ok. ¿Por qué crees que me dijo, no puedo subir a tocar? Porque Dios en su corazón le estaba redarguyendo de pecado, estaba haciendo algo malo. Y dice, no puedo estar así sirviendo. Y prefiero yo bajarme y sentarme. Y le digo, bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer, rápido, ponte a cuentas con Dios. No te quedes en tu pecado, ahí no, yo estoy pecando y mejor me quedo abajo y sigo pecando. No, deja de pecar y sirve a Dios con santidad, con temor. Así que estos hombres en las sinagogas estaban haciendo acepción de personas. ¿Por qué digo que estaban haciendo? Mira lo que dice la Escritura. Versículo 6 dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Lo estaban haciendo en las sinagogas. Ahora, me adelanté un poquito. Versículo 6 dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y mira, el Antiguo Testamento está plagado de versículos que hablan sobre los pobres. No vayamos lejos. El libro de Proverbios habla sobre el rico y sobre el pobre. Te puse algunos versículos, ¿le puedes dar la siguiente, por favor? Te puse ahí 3 versículos, nada más 3 de muchos que hay en el Antiguo Testamento. Todos están en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 41:1 dice, ¿qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres? El Señor los rescata cuando están en apuros. Ayúdalo a defender al pobre, a rescatar a los niños de los necesitados y a aplastar a sus opresores. Proverbios 17:5 dice, los que se burlan del pobre insultan, fíjate lo que dice, insultan a su creador. Los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados. Entonces, el Antiguo Testamento habla mucho acerca del pobre, mucho. Qué bueno, ¿no? Porque la mayoría de nosotros no somos ricos. Así que son versículos para las personas que no son millonarias y que no son ricas. Así que esto es sumamente valioso. Porque en realidad podemos identificarnos con lo que Santiago les está diciendo en la iglesia. Ahora, no es malo ser rico, es malo amar el dinero. ¿Entiendes la diferencia? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Había un Dios que se adoraba, el Dios Mamón, el Dios de las riquezas. Un joven rico se acercó a Jesús y no pudo seguirle, dice, porque tenía muchas riquezas. Porque él decía, bueno, ¿qué más puedo hacer para heredar el reino de los cielos? O sea, ya cumplí toda la ley la he cumplido desde mi juventud. Mentira, pero él se creía que la cumplía. Y ahorita vamos a tocar ese tema del cumplimiento de la ley. Tenemos que avanzar porque si no, va a ser más largo esto. Pero vosotros, versículo 6, vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos mismos que os arrastran a los tribunales? Versículo 7. ¿No blasfeman ellos el nombre que fue invocado sobre vosotros? Ahora, ¿quiénes eran los ricos?
¿Quiénes eran estos ricos? Pues judíos que eran ricos. La mayoría de los judíos ricos los vemos en el Nuevo Testamento con Jesús, por ejemplo. Uno de ellos se ha llamado Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Eran líderes de los judíos. Sacerdotes, fariseos, escribas. Eran los líderes en el tiempo de Jesús, los ricos. Dios ha rico a los pastores ahora. Te digo algo, al pastor se le debe caracterizar no por su riqueza, sino por un carácter. Y está la lista en la Biblia. Es necesario que el obispo sea, y dice la lista, y no menciona para nada en cuanto a los bienes. Así que si en algún momento tú estás pensando servir a Dios dentro de la iglesia de Cristo, no esperes riqueza. Te lo digo honestamente, si tú quieres ganar dinero para apoyar la obra de Dios, dedícate a tu profesión, a tu trabajo y genera recursos para bendecir la obra. Pero jamás pienses que entrar al ministerio es para que tú ganes algo. Pablo mismo dice, yo mismo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún me gastaré yo mismo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Ese es mi versículo. Ese es mi versículo que yo tomé para decir, yo voy a ser pastor, Dios, manténme del pan necesario. De hecho, Salomón en Proverbios dice, no me dé riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. Dame lo que necesito para vivir. ¿Por qué? Porque si me da riqueza, probablemente, ¿qué dice el hombre más sabio? Uno de los hombres más sabios que le dio sabiduría a Dios, ¿qué dice? Me puedo apartar de ti. Y si me das pobreza al extremo, puedo renegar, puedo pecar. ¿No lo dice el versículo que acabamos de leer? Entonces, fíjate cómo el problema no es el dinero. El problema es si yo amo el dinero o para qué quiero el dinero. Entonces, los que oprimían, los ricos que oprimían, eran los mismos que en Hechos capítulo 4, versículo del 1 al 7, Hechos 5, del 17 al 18, lo puedes ya leer en tu casa, son los líderes religiosos en el tiempo después de que Jesús resucitó y ascendió a los cielos. Escribas, fariseos, el sumo sacerdote era muy rico. Tenían poder político, social, económico. Ellos eran los que arrastraban ahora a los cristianos y los llevaban a juicio. Capítulo 6, al final de la elección de los diáconos, dice, y muchos sacerdotes se convertían. Empezaban a creer los sacerdotes mismos. Entonces llegaba un sacerdote, llegaba un fariseo, llegaba un escriba que se convertía a Cristo. ¿Y cómo llegaba? Pues vestido elegantemente y con anillos de oro. Y entonces ellos empezaban a hacer acepción de personas, favoritismo. Qué mal, ¿no? Blasfeman. Dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Lo puedes leer ahí en tu casa. Hechos 26:11, Pablo está dando su testimonio al rey Agripa y dice, yo los hice blasfemar. Yo hice blasfemar a los cristianos. Yo los arrastré para que blasfemaran y para que dijeran, Cristo, Jesús no es el Cristo, Jesús no es el Hijo de Dios. Eso es una blasfemia. Así que, versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Qué significa esto de la ley real? Mira, en Levítico, no lo vamos a leer por tiempo,
En Levítico capítulo 19, versículo 18, dice: no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor, dice esto. Y lo unimos a Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús dijo: estas dos cosas las unimos y resumen toda la ley y los profetas. El judío tenía 613 mandamientos que cumplir para ganarse el cielo. Si los cumplía, entraba al cielo. Nadie podía cumplirlos. Bueno, hay un decálogo, 10 mandamientos. Cumple 10 mandamientos. No puedo cumplirlos. Bueno, vamos a resumirlo en 2 mandamientos. Si tú cumples estos 2 mandamientos, te ganas el cielo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú los cumples, entras al cielo. No puedes tener un ídolo, nada, ni tu esposa, ni tus hijos, ni ninguna imagen. No puedes ningún ídolo, nada, ni el dinero, ni el trabajo. No se puede. Por eso, de forma muy hipotética, habla: si cumples la ley real, haces bien. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero escúchame, tú judío, si tú rompes un mandamiento, te haces culpable de todos los demás. Y entonces es lo que va a explicar. Dice: pero si hacéis acepción, creo que aquí, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Pero perdón, antes decía, el versículo 8 dice, sí, lo terminé bien. Dice: bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Qué significa esto? Que al hacer acepción de personas, al tener tu favoritismo o ser imparcial, tú ya eres culpable de la ley. Estás quebrando un mandamiento y te haces culpable de todos. Versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, primer punto, hermanos míos, debemos ser imparciales, no tener favoritismo. Punto número 2, hermanos míos, debemos vernos como somos, todos iguales. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Somos pecadores. Tú no eres más, ni yo soy más. Yo soy pecador y tú eres pecador. Y por eso estamos aquí, reunidos hoy, tempranito, leyendo la Biblia, escuchando la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 3:23, porque pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Estamos separados de Dios para siempre. No lo podemos ser perfectos. No podemos cumplir los mandamientos. ¿Debemos obedecerlos? Sí. No asesines. No robes. Levanten la mano, ¿quién le gusta que le roben? Para ahorita bolsearlo. ¿Por qué no? Bueno, si no te gusta que te roben, dice Dios, tú no robes. Wow, podríamos dejar aquí abierto hasta el otro domingo y nadie va a entrar y nadie va a robar nada porque todos obedecemos un solo mandamiento. ¡Wow! ¡Imagínate el mundo! ¡Imagínate el mundo si todos obedeciéramos un solo mandamiento, solo uno! No podemos. Porque
porque todos somos iguales, todos somos pecadores. Hermanos míos, seamos imparciales. Hermanos míos, vete como eres y como somos todos, iguales, pecadores. No es más un pobre que un rico, ni un rico que un pobre. Son iguales. Fíjate la diferencia cuando tienes la perspectiva correcta de Dios. Porque tú como pobre no eres más tampoco. O yo como pobre no soy más que el rico. Ah, no, es que yo tengo más valores que él. Puedes ser la persona más orgullosa que un rico humilde. ¿Es absurdo? Sí. Mira, muchos de los ricos, de verdad millonarios que salen en la tele y son dueños de todo, ¿verdad? Andan en guaches, jeans y playeras de tiendas de oferta tal vez. No les importa su vestido. Y en cambio un pobre se endeuda en Coppel y en no sé dónde para comprar ropa nice. De verdad. ¿Quién es más orgulloso? ¿El rico o el pobre? El pobre. Un ejemplo. Digo, no quiere decir que bueno, no compres ropa que te guste, ¿verdad? Si te gusta, pues cómpratela. Pero cuesta 1,000 pesos, pues date ese gusto, ¿verdad? Yo no me lo daría. Porque ropa se va a desgastar. Ya fue. Entonces, hermanos, debemos vernos como somos. Todos somos iguales delante de Dios. El pobre y el rico es pecador. Y vamos a terminar con los últimos versículos que dice: porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y pone un ejemplo ahí de la ley moral de Dios. Versículo 12. Así hablad y así haced. Wow, directo. Así tenemos que hablar y así tenemos que ser y vivir los cristianos. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Qué significa la ley de la libertad? Puedes leer Juan capítulo 8, puedes leer Romanos capítulo 2. La ley de la libertad es la ley que nos hace libres de la esclavitud del pecado. Y esta ley de la libertad tiene que ver con el que nos libertó de la esclavitud del pecado y que cantamos. Solo en Cristo, solo el Hijo de Dios nos hace libres. Nos limpia de nuestro pecado, nos limpia de nuestra maldad, nos limpia de nuestros malos pensamientos. Solo Cristo es el que nos da la libertad, porque Cristo es el Dios hecho carne que vino a libertarnos, a darnos libertad de la esclavitud del pecado en la que vivimos o vivíamos. Fíjate, dos leyes, ley real y ley de la libertad. El judío decía, bueno, tengo que seguir cumpliendo la ley, y esto va a ser todo un tema que va a desarrollarse en Hechos y en muchas de las cartas paulinas sobre ya no tienes que cumplir mandamientos para ganarte algo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios y la misericordia de Dios nos hace aceptos ante el amado. Te voy a decir algo que Luis se va a enojar. No tienes que venir a la iglesia para llegar al cielo. Dice Luis, no, déjalos que vengan. Claro, hoy por amor a tu Señor, tú vienes a reunirte para conocerlo más a Él y darlo a conocer a Él. Pero no es obligación venir. Antes en la religión tradicional tienes que ir porque si no te vas a ir al infierno. Ir a un lugar no te hace ser igual a los que están en ese lugar.
Tú puedes venir aquí y salir igual. Si tu corazón no quiere amar a Dios, no quiere conocerle, no quiere obedecerle, no quiere rendirse a Él. Cantábamos: yo te rindo mi vida entera, para siempre, solo a ti, Jesús. Porque mi corazón lo rindo a ti, lo postro, me arrodillo, me humillo ante ti. Esa es la ley de la libertad ahora. Fíjate lo contrario. En el mundo dicen: yo quiero ser libre. ¿Libre para qué? ¿Para pecar? Pues si ya eres pecador y haces lo que quieres y pecas, robas, matas, adulteras, mientes, pues ya eres libre de hacer todo eso. En realidad, la libertad se dice que eres esclavo del pecado. Así lo define la palabra de Dios. Eres esclavo del cigarro, eres esclavo del alcohol, eres esclavo de las drogas, eres esclavo de la comida, eres esclavo de tu trabajo, eres esclavo de tu dinero, eres esclavo. Y Cristo dijo: yo he venido para libertarlos. No quiero que sean esclavos ya. El pecado los va a destruir, el pecado los va a arruinar. Tercer punto y último. Hermanos, debemos mostrar compasión. Versículo final dice: porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, el cristianismo se trata de Cristo. Hermanos, Cristo habló con la samaritana cuando ningún judío lo hacía. Cristo no hizo acepción de personas. Hermanos, Cristo comió con los publicanos y uno de sus apóstoles, llamado Mateo, fue uno de ellos. Y entró en casa de uno de ellos, llamado Zaqueo. El judío odiaba a los publicanos, a los recaudadores de impuestos, porque les quitaba dinero a los judíos y se quedaba con una parte y lo demás se lo daba a Roma. Hermanos, Cristo sanó a una mujer de Sirio-Fenicia, una cananea que gritaba: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija está endemoniada. Y le dijo Jesús: tú no eres parte del pueblo. Pero la mujer le dijo: pero aún los perrillos recogen las migajas que caen de la mesa. Y Jesús le dijo: tu fe es grande y va a ser hecho lo que tú necesitas. Que tu hija en este momento está sana. Cristo sanó. Dio vista a ciegos, levantó paralíticos, sanó a leprosos. Cristo resucitó a muertos, a una niña que estaba muerta, la resucitó, a un amigo llamado Lázaro lo resucitó. Cristo perdonó pecados. Le escucharon decir a Jesús: tus pecados te son perdonados. Y nadie podía hacer eso más que Dios. Y Dios es un Dios de compasión, de misericordia. Y eso dice la Escritura. Porque misericordia quiero y no sacrificio. No quiero que en esta Semana Santa tú digas: no, es que comer carne es pecado, voy a hacer un sacrificio. ¡No! Dios quiere que tengas misericordia del pecador. Que no le veas distinto a ti, que no digas: yo soy mejor que tú porque yo no peco tanto. No, que salgas, que des un folleto y que le digas: ¿me dejas orar por ti? ¿Puedo orar por ti? ¿Me das un motivo de oración para orar por ti? Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Oseas capítulo 6. Hermanos, debemos ser compasivos, debemos tener misericordia. ¿Es tan práctico, Jacobo? Así debemos ser como iglesia de Cristo.
Debemos mostrar amor, debemos mostrar compasión. Termino con esta historia. Algunos de ustedes lo conocen, otros a lo mejor lo van a conocer en el futuro. Hay uno de mis maestros, se llama Eduardo Buldain. Una vez nos platicaba de cómo él llevó a un joven a campamento en Palabra de Vida. Aquí hay un ministerio en México también que se llama Palabra de Vida. Aquí veo jóvenes, tal vez este verano pueden ir a campamento. Llegan 500 jóvenes de todas partes de la República y es toda una semana. Está muy padre, es en Bernal, aquí cerca, Bernal, Querétaro. Y este hombre llamado Eduardo, un pastor en Argentina, llevó a un joven a campamento. Y estaban pues divirtiéndose en la semana, se quedan en cabañas con otros chicos, chicos con chicos, chicas con chicas. Y este muchachito, de repente le hablan a Eduardo y le dicen: oye, ven, tú trajiste un muchacho, sí, un muchacho de escasos recursos, se le conoce allá como de barrios, de una ruta donde calles de barro, de tierra, no hay asfalto. Y él fue al campamento y este joven decide robar unos tenis de otro chico. Entonces, pues, se dan cuenta. Entonces Eduardo va y le dice: ven, ¿tienes los tenis de este chico? Sí. Ok, devuélvelos. Y se lo lleva a una zapatería. Y este pastor le pide perdón a este joven. Y le dice: perdóname, no vi que tus zapatos estaban rotos y que era lo único que tenías. Escoge unas zapatillas nuevas para ti. Esa es la iglesia de Cristo. Tener compasión por el necesitado. Tal vez de cosas materiales, pero por sobre todo de cosas espirituales. El perdón de sus pecados, la salvación de su alma. Este joven no olvidó ese acto. Hoy es un pastor de una iglesia en Argentina. Iglesia, debemos ser imparciales. No mostremos favoritismo a nadie, porque todos debemos vernos iguales como somos pecadores. Si un día tú te vas de esta iglesia porque viste en alguien algo malo, es porque tú no estás viendo que tú también eres malo, que tú también eres pecadora o pecador. Y te vas a ir de esta iglesia y vas a decir: no, en esa iglesia hay hipócritas. Pues sí, porque estamos en proceso de transformación a la imagen de Cristo. Pero lo que debe caracterizar a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Huimilpan, es la misericordia, es la compasión por el perdido y por el necesitado. Exactamente como Cristo la tuvo por nosotros. Termino con este versículo. El último. Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Dice: pues porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué se hizo? Pobre. Siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos.
Jesús no tuvo una casa en esta tierra, no tenía una almohada, no tenía un lugar donde recostarse. Una vez le preguntaron, ¿dónde habitas? No tengo lugar. Hermanos, no amemos lo que Dios nos da, amemos quien Dios es. No ames tu cama, tu almohada, tu celular, tu casa, eso se va a quedar. Ama a Dios y busquemos ser como Cristo, nuestro Dios, y el ejemplo máximo a seguir de cada uno de nosotros. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Jacobo, que escribe esto tan precioso, que da dirección y guía a la iglesia naciente, y hoy en día nos sigue guiando, nos sigue enseñando, porque es tu palabra. Te amamos y toda la honra es para ti, Jesús, que moriste en esa cruz para hacernos libres. Gracias, Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén.